Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial y para esto quiero mencionarles que mi equipo está conformado por Marta, Tania, Samantha, José Luis y un servidor, Armando. Los países que formaron la Triple Entente y la Triple Alianza. Las potencias de la Triple Entente estaban conformadas por la Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia Imperial, a las cuales después se unieron Italia, Grecia, Portugal, Reino Unido, Bélgica, Rumania, Finlandia, Polonia, Marruecos, Argelia y Estados Unidos. Y a estas lucharon contra las potencias de la Triple Alianza o potencias centrales, conformadas por Alemania y Austria-Hungría. A estas después se incorporaron Prusia Oriental, Luxemburgo, Imperio Austrohúngaro, Turquía, Imperio Otomano y Bulgaria. El significado de las causas que dieron origen a la guerra. Imperialismo, el régimen de dominación política en el cual una potencia militar extiende sus dominios sobre otros pueblos o estados por medio de la fuerza o a través de la influencia económica, cultural o política. Luchas territoriales. Alemania buscaba expandir su influencia colonial. Frente a esto, Inglaterra y Francia se opusieron. En Europa, Francia reclamaba a Alemania las regiones de Alsacia y Lorena. Austria y Hungría se disputaba con Rusia el control de las Balcanes. Nacionalismo. Hacia finales del siglo XIX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaba unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino para el cual habría nacido. Carrera armamentista. La industria armamentista alcanzó también un gran nivel de desarrollo, que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento, como armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, submarinos y aviones. Los países invirtieron grandes cantidades de dinero en la fabricación de estas armas. Política de alianzas. La Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, las potencias tradicionales que buscaban mantener el equilibrio del poder. La Triple Alianza, formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, que querían tener una posición equiparable a la de las potencias tradicionales. División política de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Social. Tras la guerra, la situación de caos político, económico y social se había apoderado de toda Europa, pero trajo cambios muy importantes en todos los sectores. En aquellos primeros años de posguerra, el empobrecimiento se hizo notar en buena parte de la sociedad, salvo en aquellos que se aprovecharon de la misma. Las calles se llenaron de mutilados de guerra y excombatientes, mientras la mujer se había ganado, por derecho propio, un puesto más importante en la sociedad, viéndose reflejado con el derecho al voto que alcanzaron en buena parte de los países occidentales. Consecuencias económicas. La destrucción material en suelo europeo fue brutal en ciudades, campos, fábricas, infraestructuras. La reconstrucción de Europa iba a ser exigente y difícil para las economías debilitadas por el conflicto. Se emitió más monedas y se aumentó la deuda pública, lo que provocó una fuerte inflación, subida de precios. Tuvieron que solicitar cuantiosos préstamos, aumentar las exportaciones de productos básicos, al menos hasta poder tener en marcha la industria de nuevo. Pero a su vez, este hecho aumentaba sus deudas y fortalecía a los prestamistas, que se hicieron con la hegemonía a costa de Europa. Los Estados Unidos de América, máximo proveedor de recursos y productos industriales y mayor prestamista, vivieron su época más dorada, los felices años 20. Se convirtieron en la primera potencia económica mundial. Consecuencias políticas. El nuevo mapa europeo se caracterizó porque desaparecieron las nuevas grandes dinastías y se desintegraron los antiguos imperios derrotados, como el turco, que limitó su territorio a Turquía y que fue rodeado de protectorados tutelados por ingleses y franceses, tales como Irak, Siria, Líbano y Palestina. También el Imperio Austrohúngaro
vio cómo Austria se convertía en una pequeña república y surgían nuevos estados a su alrededor como Hungría, Checoslovaquia y una Yugoslavia, donde los serbios cumplían sus sueños de autodeterminación y hegemonía en la zona junto con croatas, bosnios y eslovenos. Aislamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que era considerada un peligro por las democracias europeas. Para ello, y a modo de estados tapón, se creó la Gran Polonia y Rumania, además de estados como Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania. La presión del presidente norteamericano Wilson impulsó la creación de la Sociedad de Naciones con sede en Ginebra, Suiza. Se pretendía garantizar la paz a través del diálogo en la Asamblea General en la que todos estuvieran presentes y dirigida por un consejo compuesto por los vencedores del conflicto armado. Consecuencias culturales. A corto plazo, la guerra significó que cada nación resignificará sus valores culturales a través de la música, la literatura y el arte, dando mayor peso a aquellas piezas que exaltarán la nacionalidad y excluirán al enemigo. En cuanto a la pintura, las obras que anexen a la guerra se convirtieron en piezas revitalizadoras del poderío de los imperios, fortaleciendo una imagen heroica y romántica de la guerra. En la arquitectura, las formas tradicionales de construir en cada región exaltaron los valores de la nacionalidad a través del lenguaje arquitectónico y urbano. Espacios públicos como las plazas y las estaciones de tren adquirieron nuevos significados como símbolos de unión y como emblemas de esperanza frente a la confrontación, convirtiéndose en los sitios de comunidad y congregación para la población civil. Autor y país: Mário Travassos, Brasil, 1933. Obras o estrategias. Proyección continental de Brasil. México, El Cid, editor, 1978. Definición: expansión brasileña hacia el Pacífico. Tendencia de los estados a buscar varias salidas al mar. Tendencia de los estados al dominio de las ollas hidrográficas. Cuenca de Plata. Tendencia a llevar su dominio por donde el tráfico sea capaz de llevarlo. Postulados indispensables para la compensación del complejo político sudamericano. Augusto Pinochet Ugarte, Chile, 1965. Estado y nación, organismo vivo y dinámico. El Estado adquiere en su composición una constitución semejante a una ameba. Crecerá alimentándose de los vecinos. La expansión del Estado también se da en el mar. Mar presencial. Juan Enrique Guglielmelli, Argentina, 1967. Geopolítica del Cono Sur. Buenos Aires, El Cid, editor, 1979. Nacionalista, desarrollista. Circunscribe el análisis geopolítico a la realidad interna del país, otorgándole una menor relevancia a los problemas fronterizos. Cono Sur, punto de partida para la unidad latinoamericana y núcleo de poder. Nacionalista, desarrollista. Frente a grandes centros de poder mundial. Brasil es un gran competidor de Argentina. Terezinha de Castro, Brasil, 1981. África. Geohistórica, geopolítica y relaciones internacionales. Río de Janeiro, Biblioteca de Ejército, editora, 1981. Atlas, texto de geopolítica de Brasil, Río de Janeiro, Campeni, editora, 1982. Alfred Mahat, Estados Unidos, 1890. Importancia estratégica del dominio de los mares para dominar el comercio y el mundo. 1914, Primera Guerra Mundial hasta 1919. 1917, se inicia la Revolución Rusa que termina con creación de URSS en 1923. Se comienza a modificar el mapa geopolítico mundial. Henry Kissinger, Estados Unidos, 1973. Un mundo restaurado.
Vivimos una época revolucionaria, hay que crear un nuevo orden mundial. La bipolaridad es altamente peligrosa, aunque el máximo peligro consistiría en la unipolaridad. El poder debe compartirse y repartirse entre varias potencias industrializadas y militarizadas. Bueno, esto sería todo. Agradezco la participación de mis compañeros para poder realizar este trabajo. Espero sea de su agrado. Hasta luego.